José Antonio Neme nació en Santiago de Chile, en el corazón de una familia que, aunque humilde, siempre valoró la educación, el respeto y la perseverancia. Desde muy pequeño, José Antonio mostró una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Mientras otros niños de su edad jugaban en las calles y se entretenían con juegos simples, él prefería sumergirse en libros, revistas y cualquier tipo de material que le permitiera entender la vida más allá de su entorno inmediato. Sus padres, conscientes de su inteligencia y sensibilidad, hicieron todo lo posible por ofrecerle una educación sólida, fomentando en él la disciplina y la constancia, valores que más tarde serían fundamentales en su carrera. A pesar de las limitaciones económicas, José Antonio creció en un hogar lleno de afecto. Su madre, mujer de carácter fuerte pero bondadosa, le enseñó la importancia de la empatía y la solidaridad, mientras que su padre, hombre trabajador y riguroso, le transmitió la noción de responsabilidad y compromiso. Esta combinación de firmeza y ternura moldeó el carácter de José Antonio desde sus primeros años, preparándolo para enfrentar los desafíos de la vida con determinación y un profundo sentido de humanidad. En su infancia, José Antonio se destacó por su habilidad para comunicarse con los demás. Sus maestros lo recuerdan como un niño inquieto, siempre formulando preguntas difíciles y buscando explicaciones más allá de lo evidente. Esta curiosidad natural lo convirtió en un observador minucioso de la sociedad, capaz de detectar matices que otros pasaban por alto. Ya entonces, mostraba una sensibilidad especial hacia los temas sociales y culturales, lo que más tarde marcaría su estilo periodístico. Una mezcla de cercanía emocional, análisis profundo y capacidad para conectar con la audiencia. La adolescencia de José Antonio estuvo marcada por experiencias que lo formaron tanto personal como profesionalmente. Durante sus años escolares, participó activamente en debates, actividades culturales y proyectos escolares que lo acercaron al mundo de la comunicación. Su interés por la televisión y los medios comenzó a gestarse en esta etapa, motivado por el deseo de contar historias y de dar voz a quienes no eran escuchados. No era raro que pasara horas observando programas televisivos, analizando la manera en que los presentadores y reporteros interactuaban con el público, y soñando con algún día estar frente a las cámaras. Sin embargo, no todo fue fácil. Como muchos jóvenes con aspiraciones, José Antonio enfrentó momentos de incertidumbre y desafío. La presión social, las expectativas familiares y las dificultades económicas lo pusieron a prueba. En varias ocasiones, tuvo que trabajar en pequeños empleos mientras estudiaba para contribuir al hogar y al mismo tiempo perseguir sus sueños. Estas experiencias, aunque duras, fortalecieron su carácter y le enseñaron lecciones valiosas sobre resiliencia, esfuerzo y humildad. Un punto clave en sus primeros años fue su educación formal. José Antonio se destacó en la escuela secundaria, mostrando un talento particular para la expresión oral y escrita. Su habilidad para comunicar ideas de manera clara y convincente lo llevó a participar en concursos literarios y debates escolares, donde logró reconocimiento y premios que consolidaron su confianza en sí mismo. Más allá del talento natural, siempre se caracterizó por su dedicación y disciplina. Horas y horas de estudio, práctica y preparación para perfeccionar sus habilidades eran parte de su rutina cotidiana. En el plano personal, desde muy joven, José Antonio desarrolló una personalidad carismática y cercana. Era un joven que sabía escuchar, entender y conectar con las emociones de los demás. Esta cualidad lo hizo Zorolo. Lo hizo popular entre sus amigos y compañeros, quienes lo describen como alguien confiable, empático y siempre dispuesto a brindar apoyo. Estos rasgos no solo definieron su vida personal, sino que también serían cruciales para su futuro como presentador y comunicador, ya que le permitieron construir una relación especial con su audiencia, basada en confianza y cercanía. Otro aspecto que marcó su juventud fue su amor por la cultura y el arte. La música, el paisaje, la literatura y el teatro ocuparon un lugar central en su formación.
brindándole no solo entretenimiento, sino también herramientas para comprender la condición humana y las complejidades de la sociedad. José Antonio encontraba inspiración en historias de superación, tragedia y esperanza, elementos que más tarde se reflejarían en su manera de abordar la información y las entrevistas, con un toque humano y emocional que lo distinguió de otros comunicadores. Así, los primeros años de José Antonio Neme fueron una combinación de desafíos, aprendizajes y descubrimientos. Desde su hogar en Santiago, pasando por su escuela y las experiencias de la adolescencia, cada paso lo preparó para una vida dedicada a la comunicación, el periodismo y la conexión con la gente. La disciplina inculcada por sus padres, la curiosidad natural, la sensibilidad hacia los demás y la pasión por el arte y la cultura sentaron las bases de una carrera que más tarde lo convertiría en una figura reconocida, respetada y querida en el ámbito mediático. La infancia y juventud de José Antonio Neme nos muestran la historia de un joven que, a pesar de las dificultades, supo cultivar su talento, su empatía y su pasión por contar historias. Sus raíces, su educación y sus experiencias tempranas constituyen el cimiento de un camino que, aunque lleno de retos, estaba destinado a dejar una huella profunda en la televisión chilena y en el corazón de quienes lo seguían. Esta etapa inicial de su vida, aparentemente tranquila, esconde los primeros destellos de la determinación y el carisma que, años después, lo situarían en el centro de la atención mediática, y que permitirían que su nombre se convirtiera en sinónimo de cercanía, profesionalismo y sensibilidad frente a la tragedia y la emoción humanas. Desde muy joven, José Antonio Neme mostró un talento innato para la comunicación y la narrativa. Su curiosidad por el mundo, cultivada en su infancia y adolescencia, lo llevó a estudiar periodismo, convencido de que la verdad y la cercanía con las personas eran herramientas poderosas para transformar vidas. Durante sus años universitarios, Neme destacó no solo por su brillantez académica, sino también por su capacidad de conectar con las historias detrás de cada noticia, esa sensibilidad que más tarde lo haría único frente a las cámaras. Su primer contacto con los medios fue en pequeños proyectos estudiantiles, colaborando en programas locales de radio y prensa escrita. Allí aprendió el valor del rigor informativo, la importancia de la investigación y la manera de transmitir noticias de manera clara y honesta. Aunque eran tareas humildes, José Antonio las asumió con pasión y dedicación, convencido de que cada experiencia era un paso hacia su verdadera vocación. Estar frente a la cámara, contar historias y acercar la realidad a la audiencia. No pasó mucho tiempo antes de que su talento llamara la atención de productores y colegas. Su primera oportunidad televisiva profesional llegó en un canal local, donde comenzó como reportero de terreno. José Antonio se destacó por su capacidad de narrar hechos cotidianos con un enfoque humano y cercano, transformando historias aparentemente simples en relatos que emocionaban y generaban reflexión. Su carisma natural, la claridad de su expresión y la empatía con los protagonistas de las noticias lo convirtieron en un rostro familiar y querido por la audiencia, incluso en sus primeros días en televisión. A medida que su reputación crecía, José Antonio fue ascendiendo a puestos más visibles. De reportero pasó a presentador de segmentos informativos y luego a conducir programas completos. Su estilo se diferenciaba por un equilibrio perfecto entre profesionalismo y cercanía. Nunca buscó la polémica por la polémica misma. Su objetivo era informar con honestidad, empatía y claridad, algo que le valió la confianza del público y el respeto de sus colegas. La habilidad de José Antonio para entrevistar, escuchar y transmitir emociones permitió que su carrera se consolidara rápidamente, convirtiéndolo en un referente en el periodismo televisivo chileno. Durante estos años, José Antonio no solo se dedicó a la televisión, sino que también exploró otros medios, colaboraciones en radio, escritos para periódicos y participación en documentales. Cada proyecto reflejaba su obsesión por la verdad y su deseo de contar historias con impacto, humanizando a las personas detrás de los titulares. Su trabajo abordaba tanto temas de actualidad como historias de vida, tragedias, éxitos y desafíos de la sociedad.
siempre desde un enfoque profundo y emocional, que conectaba directamente con la audiencia. Uno de los hitos más importantes de su carrera fue su participación en programas matutinos y de opinión, donde su profesionalismo y cercanía lo hicieron indispensable. José Antonio logró construir un estilo propio, un equilibrio entre la información seria y la narrativa emocional, capaz de tocar tanto la mente como el corazón del espectador. Su manera de abordar temas delicados, desde tragedias hasta historias de superación, lo distinguió de otros comunicadores, generando una relación de confianza casi personal con quienes lo seguían diariamente. El reconocimiento no tardó en llegar. Premios, nominaciones y elogios de colegas y medios especializados se sumaron a la creciente popularidad de Neme. Sin embargo, a pesar de la fama, siempre mantuvo una humildad notable. Nunca perdió la conexión con sus raíces, ni con la gente común que lo inspiró a contar historias desde el inicio. Este equilibrio entre éxito profesional y cercanía con la audiencia consolidó su lugar como uno de los comunicadores más respetados y queridos de Chile. Su carrera, sin embargo, también estuvo marcada por desafíos. Cubrir tragedias, enfrentar críticas y mantener la objetividad en medio de la presión mediática exigió de José Antonio una fortaleza emocional excepcional. Su capacidad para manejar el estrés. Al mismo tiempo que mostraba sensibilidad y empatía frente a los entrevistados y al público, se convirtió en una característica definitoria de su trayectoria. Cada programa, cada entrevista y cada cobertura reflejaba su compromiso con la verdad, la ética periodística y, sobre todo, con las personas detrás de las noticias. Hoy, José Antonio Neme es considerado un referente del periodismo televisivo chileno, un profesional que combina experiencia, sensibilidad y un profundo sentido de responsabilidad. Su carrera no solo se mide en años frente a la cámara o en premios obtenidos, sino en la conexión genuina que logró con su público, esa capacidad de emocionar, informar y acompañar a la audiencia en los momentos más felices y más trágicos de la vida cotidiana. Cada logro profesional, cada reconocimiento y cada aplauso son fruto de años de esfuerzo, disciplina y pasión por contar historias que importan. La trayectoria profesional de José Antonio Neme revela a un comunicador comprometido, humano y apasionado. Sus primeros pasos en medios locales, su ascenso constante en televisión, la consolidación de un estilo único y su cercanía con la audiencia no solo definieron su carrera, sino que también sentaron las bases para los eventos que más tarde impactarían la vida de millones de personas y que conducirán al momento dramático al que hace referencia. 5 minutos antes de la tragedia de José Antonio Neme, todos quedaron conmocionados. Más allá de su vida profesional, José Antonio Neme siempre ha sido un hombre profundamente ligado a su familia y a las relaciones personales que han definido su carácter y su humanidad. Su historia familiar es un reflejo de sus raíces y de los valores que le inculcaron desde pequeño: respeto, lealtad y cercanía afectiva. Aunque su carrera lo llevó a ser una figura pública y reconocida, jamás permitió que la fama se interpusiera en los lazos que mantenía con sus seres queridos. Desde muy joven, José Antonio mostró un vínculo especial con sus padres y hermanos. Sus relaciones familiares fueron marcadas por la comunicación abierta y el afecto constante, elementos que lo hicieron valorar la importancia de la unidad y el apoyo mutuo. Incluso cuando enfrentó los desafíos de la televisión y la exposición pública, siempre buscó mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal, consciente de que la estabilidad emocional provenía de la familia y de los amigos cercanos. En entrevistas, ha mencionado en varias ocasiones cómo los consejos de su madre y la disciplina de su padre moldearon su manera de enfrentar los problemas, ya fueran personales o profesionales. En el terreno amoroso, José Antonio ha tenido relaciones que, aunque privadas, han sido profundamente significativas. Su primera gran historia de amor se remonta a sus años universitarios, cuando conoció a alguien que compartía su pasión por la comunicación y el entendimiento de la sociedad. Esta relación, aunque marcada por la juventud y los aprendizajes de la vida,
dejó una huella importante. Le enseñó la paciencia, el respeto por el espacio del otro y la importancia de construir vínculos basados en la confianza y la sinceridad. Desde entonces, José Antonio se ha mostrado como un hombre que busca la profundidad en sus relaciones, más que la superficialidad o el reconocimiento social. Con el paso del tiempo, otras relaciones sentimentales llegaron y se fueron. Algunas discretas, otras más expuestas a la prensa debido a su fama. Sin embargo, José Antonio siempre ha logrado mantener un equilibrio, protegiendo la intimidad de quienes ama mientras cumple con sus compromisos profesionales. Su capacidad de empatizar y escuchar lo convirtió en un compañero atento, capaz de comprender las emociones y necesidades de su pareja, algo que también se refleja en su estilo comunicativo, cercano, cálido y humano. En cuanto a su papel como padre y familiar cercano, aquellos que lo conocen destacan su dedicación y cariño. Para José Antonio, la familia no es solo un refugio, sino un motor que lo impulsa a dar lo mejor de sí mismo en todos los aspectos de su vida. Su relación con sus hijos, sobrinos y familiares cercanos se caracteriza por la atención, el respeto y la guía, aspectos que considera fundamentales para transmitir los valores que él mismo recibió en la infancia. La vida familiar de Neme es, para él, un espacio sagrado, donde las alegrías y las dificultades se comparten, y donde los lazos afectivos se fortalecen constantemente. Otro aspecto que marca su vida personal es su círculo de amigos y colegas, quienes destacan su lealtad y discreción. José Antonio ha sabido rodearse de personas que no solo comparten intereses profesionales, sino que también comprenden la importancia de la privacidad y la confianza. Esta red de apoyo ha sido crucial, especialmente en momentos de presión mediática o de tragedias personales, y le ha permitido mantener un equilibrio entre la vida pública y la intimidad personal. Las relaciones familiares y amorosas de José Antonio también han estado ligadas a su compromiso con causas sociales y humanitarias. Su sensibilidad y empatía, cultivadas desde la infancia, se reflejan en la manera en que aborda los problemas de quienes lo rodean. La familia y el amor, para él, no son simplemente vínculos afectivos. Son también una guía ética y emocional que define su comportamiento frente al mundo, su manera de comunicar y su forma de enfrentar las tragedias. La vida familiar y amorosa de José Antonio Neme es un reflejo de su humanidad, su sensibilidad y su capacidad de conexión con los demás. Cada relación, cada lazo familiar y cada historia de amor han contribuido a forjar a un hombre que, pese a la fama y la exposición mediática, nunca ha perdido la esencia de quien es. Un hijo, un hermano, un padre, un amigo y un compañero atento y comprometido. Esta dimensión personal, profundamente humana, es clave para entender su vida y su carrera, y también prepara al espectador para comprender el impacto emocional de los eventos que más tarde condujeron a la tragedia que mencionamos en nuestro título. 5 minutos antes de la tragedia de José Antonio Neme, todos quedaron conmocionados. El día que cambió para siempre la vida de José Antonio Neme y conmocionó a toda Chile comenzó como cualquier otro. Nadie podría haber anticipado que, en cuestión de minutos, la rutina diaria de uno de los presentadores más queridos del país se vería marcada por un evento que dejaría al público y a sus colegas en un estado de incredulidad y alarma. Todos los ojos estaban puestos en él, pero la tragedia se acercaba con un silencio aterrador. Y lo que sucedió 5 minutos antes aún es recordado con una mezcla de asombro, miedo y tristeza por quienes presenciaron los hechos. Según testigos y colegas que estaban presentes, José Antonio había llegado al estudio con su habitual energía y profesionalismo. Saludaba con una sonrisa a todos, revisaba sus notas, ajustaba el micrófono y se preparaba para conducir uno de los programas matutinos más vistos del país. Sus compañeros lo recuerdan completamente concentrado, aparentemente en control, bromeando con su característico sentido del humor y mostrando la cercanía que siempre lo distinguió. Nadie notó nada fuera de lo común. Sin embargo, como suele suceder en la vida, la normalidad fue solo una ilusión de unos minutos. 5 minutos antes del incidente, José Antonio estaba revisando la pauta del programa
y coordinando con su equipo técnico. Según los informes, mencionó algo que muchos consideran una frase premonitoria. Una preocupación ligera sobre la estabilidad de uno de los equipos, que nadie pensó que tendría consecuencias fatales. Fue ese instante, aparentemente trivial, el que se ha quedado en la memoria colectiva. Un momento antes de que todo se transformara en una escena de caos y conmoción. Los productores y camarógrafos, junto a los demás presentadores, relatan cómo la atmósfera cambió de manera abrupta, pasando de la rutina diaria a un estado de alerta total. El incidente mismo, que se mantuvo rodeado de cierta discreción por respeto a la privacidad de José Antonio y su familia, involucró un problema súbito de salud combinado con factores imprevistos en el estudio. Aunque los detalles exactos no han sido completamente divulgados, se sabe que la rápida intervención del personal médico y del equipo de seguridad fue crucial. La rapidez con que se actuó evitó un desenlace aún más trágico, pero la tensión y el miedo se sintieron en cada rincón del lugar. El público, que sigue los programas en vivo, quedó impactado por la interrupción repentina, y las redes sociales estallaron con mensajes de preocupación y solidaridad. Las horas posteriores fueron un torbellino de información, rumores y confirmaciones. Los medios cubrieron el evento con cautela, intentando equilibrar la necesidad de informar con el respeto hacia la familia y los colegas de José Antonio. Algunos detalles emergieron rápidamente. La profesionalidad del equipo del canal, la valentía de quienes actuaron de inmediato y la resiliencia de Neme, quien mostró fortaleza incluso en momentos de vulnerabilidad extrema. A través de llamadas, mensajes y redes sociales, el público expresó su sorpresa y apoyo, revelando el impacto profundo que este hombre ha tenido en la vida de tantos chilenos. Este momento crítico de 5 minutos antes se ha convertido en un símbolo de fragilidad y de lo impredecible de la vida. La tragedia, aunque evitada en su forma más extrema, recordó a todos que incluso quienes parecen más preparados y seguros no están exentos de lo inesperado. José Antonio Neme, con su humanidad y cercanía, logró transmitir calma y esperanza a quienes lo rodeaban, demostrando que la verdadera fuerza no siempre radica en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de mantener la serenidad y la empatía cuando todo parece derrumbarse. La confirmación del incidente y la explicación de lo sucedido se difundieron gradualmente, mostrando un panorama claro. Se trató de un evento repentino, inesperado y complejo, que puso a prueba la profesionalidad, la fortaleza y la humanidad de todos los involucrados. Los detalles, aunque delicados, revelan que la tragedia no fue fruto de negligencia, sino de circunstancias imprevistas que pudieron ocurrirle a cualquiera. La forma en que José Antonio y su equipo manejaron la situación se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y de compromiso con la vida y con los demás. 5 minutos antes, todo parecía normal. 5 minutos después, la realidad cambió drásticamente. Este lapso, aparentemente insignificante, es ahora recordado como un instante crítico que capturó la fragilidad de la existencia y la importancia de cada momento. Para el público, para los colegas y para la familia de Neme, este episodio sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad de la vida y de la necesidad de valorar cada segundo. La conmoción no solo provino de la sorpresa del evento, sino también de la manera en que José Antonio, incluso frente al miedo y la incertidumbre, mostró su carácter íntegro y humano. La tragedia de José Antonio Neme y lo sucedido 5 minutos antes es un testimonio de lo inesperado que puede ser el destino y de cómo la preparación, la empatía y la humanidad pueden marcar la diferencia en los momentos críticos. Lo que comenzó como un día ordinario se convirtió en un episodio inolvidable, que confirma la relevancia de su figura y que mantiene al público en un estado de admiración, respeto y preocupación por la vida de quien ha sido mucho más que un presentador. Un hombre que conecta, emociona y permanece en la memoria colectiva de Chile. La historia de José Antonio Neme es, en muchos sentidos, un espejo de la vida misma. Mezcla de sueños, logros, amor, desafíos y momentos que nos recuerdan lo impredecible de la existencia.
Desde su infancia en Santiago, marcada por la curiosidad, la disciplina y el amor familiar, hasta sus primeros pasos en el mundo de la comunicación, Neme siempre mostró una pasión por contar historias y por conectar con las personas. Cada experiencia de su juventud, cada enseñanza de sus padres y cada desafío superado formaron la base de un hombre que, más tarde, se convertiría en un referente del periodismo chileno. Su carrera profesional, que lo llevó de pequeños programas locales a la conducción de espacios televisivos de gran alcance, refleja no solo su talento, sino también su ética de trabajo, su sensibilidad y su capacidad para emocionar. José Antonio logró algo que pocos comunicadores consiguen: equilibrar la seriedad de la información con la cercanía humana, ofreciendo a su audiencia una mezcla única de profesionalismo y empatía. Cada entrevista, cada cobertura y cada aparición televisiva consolidaron su reputación como un periodista íntegro y comprometido, capaz de enfrentar la presión mediática sin perder la esencia de quien es. En el ámbito personal, José Antonio ha sido un hombre profundamente ligado a su familia y a sus relaciones amorosas. Sus vínculos con padres, hermanos, amigos y parejas revelan a un hombre afectuoso, leal y empático. Su vida amorosa, aunque discreta en ciertos momentos, ha estado marcada por la búsqueda de profundidad, confianza y respeto mutuo. Para Neme, la familia y el amor no son solo refugios emocionales, sino también pilares que lo fortalecen y guían en la toma de decisiones, en la manera de abordar la vida y en cómo enfrentar los desafíos, grandes o pequeños, que se presentan en el camino. Sin embargo, la vida de José Antonio también nos recuerda la fragilidad de la existencia. El momento crítico ocurrido 5 minutos antes de la tragedia, que conmocionó a todo Chile, demostró que incluso los más preparados y queridos pueden encontrarse frente a lo inesperado. La rapidez, la profesionalidad y la humanidad con la que él y su equipo actuaron frente al incidente no solo evitaron un desenlace aún más trágico, sino que también dejaron una lección clara. La vida puede cambiar en segundos, y la empatía, el coraje y la resiliencia son esenciales para enfrentarla. Ese instante, que parecía insignificante, se ha quedado grabado en la memoria colectiva, recordando a todos que cada momento cuenta y que la vulnerabilidad es parte de nuestra condición humana. Al mirar la trayectoria completa de José Antonio Neme, se observa un hilo común que atraviesa todos los capítulos de su vida: la pasión por comunicar, la sensibilidad hacia los demás y la búsqueda constante de conexión con las personas. Desde los primeros años en Santiago hasta los escenarios de televisión y los momentos de crisis, su historia es un testimonio de esfuerzo, talento, humanidad y la capacidad de inspirar. Cada desafío superado, cada historia contada y cada relación cultivada fortalecieron su figura y su legado, convirtiéndolo en un referente que trasciende la pantalla. Para su público, José Antonio no es solo un periodista, es alguien que humaniza la información. Alguien que transforma hechos y noticias en relatos que tocan el corazón. Para sus colegas y su familia, es un ejemplo de profesionalismo, integridad y cariño. Y para él mismo, cada experiencia, desde los momentos de triunfo hasta los instantes de peligro o incertidumbre, ha sido una oportunidad de crecer, aprender y reafirmar los valores que lo definen. El cierre de esta historia nos deja varias reflexiones profundas. La importancia de valorar cada instante, la fuerza de los lazos familiares y afectivos, y la necesidad de mantener la empatía y la humanidad en todos los aspectos de la vida. La tragedia cercana que vivió José Antonio, la intensidad de su carrera y la profundidad de sus relaciones personales forman un conjunto que nos recuerda que detrás de cualquier figura pública hay un ser humano lleno de emociones, fortalezas y vulnerabilidades. La vida de José Antonio Neme es un relato de inspiración, admiración y enseñanza. Cada capítulo, desde la infancia pasando por la carrera profesional, la familia y los momentos críticos, construye la imagen de un hombre que ha dejado huella en su país y en la memoria de quienes lo siguen. La historia completa confirma el conmocionó a todos. 5 minutos antes de la tragedia de José Antonio Neme,
todos quedaron conmocionados. Y nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, la fuerza de la empatía y la importancia de cada instante que vivimos. José Antonio Neme sigue siendo un símbolo de resiliencia y humanidad, recordándonos que la grandeza de una persona no se mide solo por sus logros visibles, sino por la capacidad de enfrentar la adversidad, conectar con los demás y mantener la integridad en cada paso del camino. Su historia, ahora completa, nos deja una enseñanza clara. La vida puede ser impredecible, pero la fuerza del corazón y la conexión humana son capaces de transformar incluso los momentos más oscuros en lecciones de luz y esperanza.